La cultura en tiempos de reacción y evolución del siglo XIX. El siglo XIX fue un periodo de grandes cambios en la cultura, tanto en lo político como en lo social. Hubo una época de reacción contra el liberalismo, con movimientos que buscaban volver a una forma más tradicional de vida. Esto se reflejó en las artes y la literatura, con una mayor atención a la cultura clásica y una menor afinidad por lo moderno. Al mismo tiempo, el siglo XIX también fue un periodo de evolución. Se desarrollaron nuevas tecnologías como la imprenta, la fotografía, el telégrafo, que permitieron a la cultura llegar a una audiencia más amplia. Esto a su vez permitió el surgimiento de nuevas formas de expresión, como el cine, el teatro y la poesía. Estas nuevas formas de arte permitieron a los artistas expresar su visión del mundo de maneras que no eran posibles antes. Además, la cultura del siglo XIX también fue afectada por los avances científicos y tecnológicos. Estos avances contribuyeron a una mayor comprensión del mundo y permitieron que la cultura evolucionara hacia formas más modernas. Esto se reflejó en la literatura, donde los temas y los estilos cambiaron para reflejar los cambios en la sociedad. Esta cultura del siglo XIX se caracterizó por una reacción a los cambios sociales y políticos que se dieron durante la Revolución Industrial. Esto se refleja en el arte, la literatura, la música y otros campos culturales. Esta reacción llevó a una nueva era de conservadurismo y tradicionalismo, con un énfasis en la autoridad y el orden social. En el ámbito de la literatura, los autores del siglo XIX se centraron en la exploración de los temas de clase y la identidad nacional. La obra de autores como George Eliot, Charles Dickens y William Makepeace capturó la vida cotidiana de la clase trabajadora y las diferencias sociales existentes en la época. En el ámbito de las artes visuales, el romanticismo también fue parte importante durante el siglo XIX. Los artistas románticos se centraron en explorar la naturaleza y sus emociones a través de la pintura. La obra de William Blake, John Constable y Caspar David Friedrich capturó la belleza y la emoción de la naturaleza. El realismo también fue popular durante este periodo, con artistas como Gustave Courbet y Jean-François Millet, que se centraron en representar la vida cotidiana de la clase trabajadora. Las consecuencias de la cultura en estos tiempos de reacción y evolución se pueden observar en la forma en la que la sociedad se reconfiguró en respuesta a los cambios sociales y políticos. Esto tuvo una gran influencia en la forma en la que las personas se relacionaban entre sí y en la forma en la que se percibía y se comprendía el mundo. Los cambios en la sociedad de la época reflejaban una fuerte reacción hacia la modernización y el desarrollo tecnológico. Esto dio lugar a una cultura conservadora que se oponía a los cambios y buscaba mantener las tradiciones. Esta cultura conservadora afectó a todas las áreas de la vida social, incluida la educación, el gobierno y la economía. Además, el surgimiento de movimientos políticos como el nacionalismo, el socialismo y el liberalismo también tuvo una gran influencia en la cultura de la época. Estos movimientos buscaban redefinir la forma en la que los individuos se relacionaban con el Estado y cómo se entendía la economía. Esto provocó cambios en la forma en la que se entendía la sociedad y la cultura. Finalmente, el surgimiento de nuevas formas de pensamiento, como el positivismo, el darwinismo y el marxismo, también tuvo una gran influencia en la cultura de la época. Estas nuevas formas de pensamiento desafiaron la forma en que la sociedad se entendía a sí misma y cambiaron la forma en la que se entendía el mundo. Estos cambios vinieron acompañados de una mayor movilidad social, la aparición de nuevos roles para las mujeres, la creación de nuevos medios de comunicación e información y el surgimiento de una nueva mentalidad que fue la base del progreso moderno. Esto tuvo un efecto profundo en el pensamiento de la época, que llevó a la modernización de la cultura. En resumen, el siglo XIX fue un periodo de grandes cambios en la cultura. Hubo una época de reacción en la que los artistas buscaron volver a formas más tradicionales de arte y también un periodo de evolución en el que se desarrollaban nuevas formas de expresión. Además, los avances científicos y tecnológicos contribuyeron a una mayor comprensión del mundo y a una evolución de la cultura hacia formas más modernas. Hasta aquí nuestro aporte, muchas gracias por llegar hasta el final de este video, nos vemos en nuestra próxima entrega.